Bueno, jóvenes, pues, muy buenas tardes a toda esta audiencia, ¿verdad? Yo creo que el penúltimo laboratorio, ¿verdad? Que vamos a tomar. Yo creo que el lunes que viene pues, damos unas últimas ideas. Quiero darle unas ideas el próximo lunes de óptica, bien básicas. Y vamos a dar un repasito antes de nuestro examen, ¿verdad? Que va a ser entonces el lunes 3 de julio, ¿verdad? A la hora de la clase. Vamos a ver si ponemos un salón como la otra vez, ¿verdad? Vamos a ver si nos asignan los ideatros de nuevo, ¿verdad? Para dar ese examen y después, pues nada, cuadramos con eso. Nos vemos después por ahí, ¿verdad? Alguna graduación o por ahí, ¿verdad? Despacito, después de ese día, ¿sí? Ok, jóvenes, en el laboratorio de hoy vamos a hablar bastante de magnetismo. Vamos a hablar de campos magnéticos, ¿verdad? Magnéticos. Aunque muchos profesores de este laboratorio le llaman a este laboratorio la ley de Biot-Savart. Pero van a hablar bastante de campos magnéticos al principio. ¿Se acuerdan alguna vez que hablamos aquí de la toronja o el limón? Que le pusimos un pedazo de zinc y un pedazo de cobre. ¿Se lo vimos alguna vez? ¿Verdad que sí? Teníamos el medio ácido, ¿verdad? Para la fruta, ¿verdad? El medio ácido, el limón o la toronja. Aquí colocábamos un pedazo, creo que era de cobre, ¿verdad? Y aquí un pedazo de ¿qué? De zinc, ¿verdad que sí? De zinc. ¿Qué hace el cobre? Entonces, el que se sienta por aquí, déjame ver si llego. Nos dio hasta un truquito de quién era el que perdía electrones, que perder es reducción, ¿verdad? Que perder era el que se reduce, ¿verdad? Y entonces el que se oxida, ¿verdad? Es el que ganaba. Así es la cosa. Que cogen más química que yo, ¿verdad? Pero definitivamente yo no soy químico, ¿ves? Pero definitivamente el cobre, ¿qué hace? Pierde electrones. Y el zinc, ¿qué hace? Gana electrones. Por tanto, el cobre se convierte en una carga ¿qué? En una carga positiva, ¿verdad? Ese es el cobre, ¿verdad? Y el zinc se convierte en una carga ¿qué? En una carga negativa, ¿verdad? Entonces, ahí todo esto lo explicábamos para dibujar las líneas de campo eléctrico. Eso vino en el examen pasado. Dibujamos las líneas de campo eléctrico que salían de la positiva hacia la negativa, ¿ves? Y también dibujamos que en sí que fue de ese experimento en sí, lo que dibujamos muchas veces eran las líneas que, ¿cómo se llamaban estas líneas? Equipotenciales. Las líneas equipotenciales, muy bien. Las líneas equipotenciales, esas líneas entrecortadas que yo he dibujado ahí son las líneas equipotenciales. Y entonces prácticamente desarrollamos toda la teoría en base a eso, líneas de campo eléctricos y líneas equipotenciales. Gente, en ese momento eso era lo único que podíamos hablar. El medio ácido, el cobre y el zinc, ¿verdad? Y como yo la toronja o el limón lo dejo quieto, ¿verdad? Pues eso era lo único que había, el campo eléctrico. Un campo eléctrico saliendo de la carga positiva y llegando a la carga ¿qué? A la carga negativa. ¿Bien? Entonces, si yo cojo la toronja y le doy movimiento, o sea que yo le doy movimiento a la carga positiva o a la carga negativa, ahí se va a crear otro campo, que es el campo ¿qué? Magnético. O sea que yo voy a tener un campo magnético si yo tengo una carga en movimiento. Pero si yo tengo una carga estática,
estacionaria, yo no voy a tener ningún campo magnético. Yo el único campo que voy a tener aquí es el campo ¿qué? Eléctrico. Ahora, pero si yo esa carga la muevo, le doy movimiento, yo voy a tener el campo eléctrico y voy a tener también el campo ¿qué? Magnético. Voy a tener ambos. Pero para yo tener ambos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, yo necesito entonces tener una carga ¿en qué? En movimiento. ¿Está bien? Inclusive, cuando usted tiene cuando después de este experimento pasamos a un circuito que después tenemos la batería de, qué sé yo, de 12 voltios, de 9, y lo colocábamos a través de una resistencia, vamos a decir 10K, 10 kiloohms. Ahí hay una corriente, ¿no? Ahí hay una, inclusive, corriente no es otra cosa que carga en movimiento. Entonces, ¿qué corriente hay ahí? ¿Se puede calcular? Estoy repasando. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esa corriente? Fácil. 1.2, ¿verdad? 12 voltios. 12 voltios entre 10 kiloohmios, ¿ves? 1.2 ¿qué? Miliamperes. 1.2 miliamperes. Muy buenas. Ajá. Entonces, fíjense bien que ahí hay 1.2 miliamperes. Gente, corriente no es otra cosa que carga en movimiento. Por tanto, alrededor de ese cable hay un campo magnético. La verdad que no habíamos hablado de eso. ¿Sí? Pero inclusive yo puedo con esa dirección de la corriente, yo puedo hasta más o menos intentar dibujar en qué dirección va ese campo magnético. Entonces, para eso, no sé si se lo han explicado en la clase, pero se utiliza lo que se llama la regla de la mano derecha. En inglés, el right hand rule. Si está el cable y esa punta es la dirección de la corriente, si yo intento agarrar el conductor y pongo el dedo pulgar en dirección de la corriente, las yemas de los dedos dan la dirección del campo magnético. Vuelvo a repetir. Si está el conductor y esta es la dirección de la corriente, ¿verdad? Pero tiene que ser por la derecha. Porque las reglas de la mano derecha, pues por la derecha. Así diría algunos políticos por ahí. Si yo intento agarrar el conductor y pongo el dedo pulgar en la dirección de la corriente, la yema de los dedos da la dirección del campo magnético. O sea que alrededor de ese cable, y me parece que la yema de los dedos está me parece en esta dirección, ¿no? En esta dirección, y entonces la flecha está como quien dice por detrás del cable. Está por al frente del cable, por al frente del cable, y el campo magnético va por detrás de ese cable. ¿Estamos claros? Esa es la dirección del ¿qué? Del campo magnético. De la dirección del campo magnético. Okay. Pero eso es meramente un cable. Eso es meramente un cable. Te coge cualquier cable aquí, a lo mejor si hay corriente alrededor de ese cable hay un campo magnético. Vamos a ver las unidades. ¿Alguien sabe cuál es la unidad? ¿Y con qué letra? Ese campo magnético. ¿Alguien sabe con qué letra lo vamos a denotar? La B. Esa es la letra B, de densidad de campo magnético. Ese es el nombre propio de densidad de campo magnético. Pero esa es la letra. ¿Y la unidad? Tesla. La unidad es en Tesla. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, densidad de campo magnético. Sí, la densidad de campo magnético.
Lo que pasa es que se convierte en densidad de campo magnético porque eso también hay más relaciones. Eso también es flujo magnético dividido entre el área, por eso una densidad de campo magnético, porque flujo, entonces, mientras esto es densidad de flujo magnético, esto es en sí flujo magnético. Entonces, la unidad de esto es Tesla, mientras la unidad de esto es Webers. No sé si creo que Webers es con una sola B. Pero entonces el de este es Tesla. Entonces, área es obviamente metro cuadrado. O sea que una Tesla es lo mismo que decir un Weber sobre metro cuadrado. Eso es básicamente hablando de unidades. ¿Está bien? Ok. Pero en un momento dado, cuando llega la clase, pues no hablan meramente de un conductor. Hablan de un conductor, pero le dan un número de vueltas, como esto aquí. Si yo lo fuera a escribir en la pizarra, ¿verdad? Si lo fuera, pues yo cojo, ¿verdad? Un cilindro, ¿verdad? Yo cojo un cilindro, ¿verdad? Y pues ese cilindro, ¿verdad? Pues le doy un número de vueltas, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de lo que se conoce como un toroide o un embobinado. Esto en sí es un embobinado. Ok. Entonces, yo podría a esto ponerle una batería, ¿verdad? Yo podría ponerle una batería y esto va a tener una corriente, ¿verdad? Si yo le pongo una batería a esto, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Yo a la resistencia le puse una batería y ahí hay una corriente. Si yo le pongo esto una batería, vamos a ponerse, vamos a escribirse. Yo le puse una batería ahí. ¿Qué sé yo? 9 voltios. 9 voltios, de las cuadraditas, ¿verdad? Que uno le pega la lengua a ella, ¿verdad? Y entonces, aquí se va a producir una ¿qué? Una corriente. Esa corriente también produce un campo magnético. ¿Vamos bien? Vamos a averiguar la dirección de ese campo magnético. Yo pongo el dedo pulgar en dirección de la corriente, ¿ves? Intento enroscarla. Fíjense bien que ese campo magnético va hacia arriba. Pero entonces está el campo magnético de este. Todos se unen y en total forman, ¿verdad? Dentro de ese cilindro, ¿verdad? Forman un campo que magnético que va hacia arriba, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, intento poner el dedo pulgar en dirección de la corriente. Intento enroscar, ¿verdad? Coger el conductor, pues miren, las yemas de los dedos dan la dirección del ¿qué? Del campo magnético. Si esto yo lo hago aquí, pues yo prácticamente he fabricado un imán. Lo que usted conoce, donde en la dirección de las flechas sería el norte del imán. Y entonces, ¿ves? Entonces por acá teníamos el ¿qué? El sur del imán. Usted ve, no sé si alguien en alguna feria científica de la escuela superior, ¿verdad? Hizo un imán, ¿verdad? Pero algo así se puede hacer en un clavo, ¿verdad? En un clavo yo quitarle la batería, y yo puede ser que el clavo quede magnetizado, ¿verdad? Que yo he fabricado un imán, ¿no?
Y no necesariamente tiene que tener la batería puesta, ¿verdad? Para que ese material quede magnetizado, ¿verdad? Si ese clavo es un buen material magnético, lo que hacen es que esos dipolos, una cosa que se llaman ahí dipolos, que se alinean y crea bueno, un imán, porque entonces los dipolos mantienen el campo magnético vivo. Entonces que el imán queda magnetizado. ¿Está bien? Ahora bien, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Pero ahora les pregunto yo, si yo vengo y no pongo ninguna batería, ¿ahí va a haber alguna corriente? Pregunté. No va a haber ninguna corriente. No, es verdad. No, gracias. ¿Y aquí hay alguna batería? ¿Aquí hay alguna batería? Mira, a ver. ¿Qué tú crees? ¿Esto es una batería? ¿Esto es una batería? No, esto no es una batería. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Esto que está aquí? ¿Qué es? Una bobina. Esto es un embobinado. Esto es cable. La envoltura es color verde. ¿Qué es esto? ¿Ah? El voltímetro. El voltímetro. Fíjate, es un metro, pero no es voltímetro. A ver si bueno, se le conoce, lo dice ahí, ¿verdad? Es un galvanómetro. Pero para corregir el lenguaje de aquí del compañero, en sí es amperímetro, es galvanómetro porque es de aguja. Entonces no es digital como estás acostumbrado a lo mejor aquí en el laboratorio, pero en sí es un amperímetro. ¿Y va a haber corriente aquí? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿Va a haber corriente? ¿No? ¿Por qué no va a haber corriente? ¿Ah? No hay batería. Aquí no hay una fuente de voltaje. Aquí no hay una fuente de voltaje, por tanto, lo vamos a hacer magia. ¿Dónde está la corriente aquí? ¿Dónde está la corriente aquí? ¿Ah? Cero. Hay una corriente cero. Entonces, ¿y qué es esto? Vamos a ver qué es esto. Adiós, mira, se le cayó la aguja. Vamos a intentar ponérsela. Oye, estoy casi, ¿verdad? Estoy casi poniéndosela. Ahorita voy a tener que bregar poniéndole. ¿Pero qué es esto? Un imán, ¿verdad? Un imán. Filma aquí, dale. Filma aquí. ¿Hay corriente? Tengo que oprimir aquí, espérate. Me va a quedar mal. Push to read. Pone que haya bastante. A ver. A lo mejor está. Esto está abierto. Y se ve que el imán está bueno, mira. Wow. Páralo un momentito para ver si consigo otro stop.